En la década de los 80 y 90, en plena era de las consolas de 8 y 16 bits, hablar de videojuegos de Disney era sinónimo de calidad. Sendas compañías se encargaban de elaborar títulos basados en las series y películas del momento de la factoría del ratón Mickey. Pesos pesados de la industria como Sega, Capcom o Virgin llevaban la magia de estos personajes a los circuitos de máquinas como la NES, Master System, Genesis, Super Nintendo o Game Boy. Uno de los títulos más recordados por los aficionados es la adaptación de la tropa Goofy a la Super Nintendo, hecha por Capcom, en un videojuego que combina acción, aventura y muchos acertijos, con un divertidísimo modo de 2 jugadores. Sin embargo, ya han pasado más de 3 décadas desde entonces, y la compañía se ha olvidado por completo de este juegazo. Pregúntenle a Mega Man, pero los aficionados no, y es por eso que hoy veremos cómo un par de desarrolladores se dieron a la tarea de hacerle una actualización a este clásico. ¿Y cómo les quedó? Ya lo vamos a ver. Sin más preámbulo, comenzamos. World Tour Remaster, como su nombre lo indica, es una modernización del clásico juego de la Super Nintendo a estándares más actuales, como gráficos en alta definición y pantalla panorámica. El mismo fue realizado por 2 personas, Jean-Pierre como programador y en el arte, diseño y animación de personajes a Alison Monteiro, todo bajo la plataforma Unity. Su finalidad al hacer este fangame era probar sus estudios en programación y conceptos artísticos. Las mejoras se empiezan a notar en la mismísima pantalla de título, ahora más nítida y con música de fondo. Al igual que en el original, tenemos 2 personajes a escoger, Goofy más fuerte pero lento y Max ágil pero más débil. Desde el inicio nos quedamos cautivados por su bellísima estética, ahora todo luce más colorido, nítido y amplio. Se han incluido detalles como un mejor movimiento del oleaje y que las ramas de las palmeras ahora se mueven, muy asombroso. Igual de asombrosas son las ofertas en Eneba, con su promoción juegos más baratos que un dulce, videojuegos desde $1, son precios de locura, así cualquiera juega. Además, puedes añadir saldo a tus juegos online y servicios de streaming favoritos. Y si usas el link de la descripción, te puede salir más barato. Seguimos. El trabajo artístico es fenomenal. El aspecto y apariencia tanto del dúo protagonista como de los enemigos es estupendo. Se nota el buen hacer de Alison Monteiro en este apartado, además de que todo se mueve muy suavemente. En materia de sonido y música, se conservan las melodías y efectos fieles a los originales, aunque se escuchan más fuertes y claras. El control también es el mismo, un botón para agarrar los objetos y otro para usarlos. Con el gatillo derecho cambiamos el artículo que queremos usar. Al igual que en el juego de Super Nintendo, tenemos que ir gestionando los espacios para almacenar los objetos, ya que solo tenemos 2. Estos artilugios nos sirven para ir sorteando los obstáculos que irán saliendo en los niveles. Tenemos por ejemplo un gancho para agarrar cosas lejanas, una tabla para poner como puente, la pala para excavar y encontrar tesoros, y las imprescindibles llaves para abrir puertas, entre muchos otros. También podemos lanzar macetas o barriles a los enemigos para eliminarlos. Las frutas nos dan corazones y las gemas vidas. No pueden faltar los múltiples acertijos que nos irán saliendo a lo largo de la aventura, en donde debemos agudizar el ingenio acomodando bloques en los switches, por ejemplo. Sin embargo, lamentablemente, este fangame presenta un gran defecto. No se ha conservado el modo de 2 jugadores, lo cual le resta muchos enteros. Los creadores han afirmado que lo implementarán en un futuro no definido, porque ahora se encuentran ocupados en proyectos de videojuegos propios. Además de que el título solo presenta una sola fase, hasta llegar al enfrentamiento con el jefe. Luego de eso, se acaba la diversión. Quedamos picados. Otro aspecto a mejorar es el manejo del personaje, que puede ser inexacto, ya que a veces quieres lanzar un objeto y lo tira hacia otro lado, o no lo quiere agarrar a la primera.
Aunque suene ilógico, se controla mejor con el stick análogo que con la cruz. Detalles que aún así no ensombrecen esta genial remasterización. En fin, una buena forma de rejugar este clásico. En conclusión, Ghost Remaster nos actualiza a nuestros tiempos el excelente título de Capcom en la Super Nintendo, con una excelente nueva apariencia que le queda espectacular. Es verdad que falta un elemento muy importante, el modo de 2 jugadores, aparte de ser muy corto, lo cual nos deja con ganas de más. Solo esperemos que puedan añadir el cooperativo y hacerlo más largo. Soñar es gratis, ojalá nos puedan complacer, sería una magnífica noticia. Y eso es todo, amigos. ¿Qué te ha parecido este Ghost Remaster? ¿Te gustan los nuevos gráficos? ¿Extrañas el modo de 2 jugadores? Déjamelo saber en los comentarios. Ahora ya puedes patrocinar al canal a través de Patreon. Al obtener una membresía galáctica, podrás acceder a beneficios como acceso anticipado al contenido, mención fija honorífica en todos los videos y numerosas ventajas futuras, como directos exclusivos para miembros, concursos y más. No pierdas la oportunidad de unirte a esta comunidad, que no para de crecer gracias a tu apoyo. Si te gustó este video, aquí te dejo 2 opciones que pueden ser de tu agrado. Allí te espero.